Karina, por favor, estaba levantando ahí la manito. Sí, estaba levantándola. Buenos días, Monse. Buenos días. Julio César. Buenos días. Alcalde, diputado. Mira, yo creo que aquí hay un fenómeno súper complejo. Primero es que hay una falta de certeza y seguridad por parte de la ciudadanía a las políticas que toma el gobierno. Es decir, la cuarentena no pasa a ser una cuarentena efectiva por distintos factores, porque la ciudadanía cree, por una parte, que aumentó la incertidumbre de cómo va a ser el mañana. No hay certeza si va a tener trabajo, no hay certeza si la cuarentena tiene algún resultado o no, porque vemos que están las cuarentenas aleatorias que no van teniendo efecto directo, o sea, la tasa de personas fallecidas aumenta, la tasa de contagio aumenta, y eso que estamos con una alta población vacunada. Por tanto, creo que aquí primero hay que cuestionarse cómo se toman las medidas sanitarias. Yo comparto el análisis del alcalde Codina cuando dice, bueno, las cuarentenas no están sirviendo. Sin embargo, tampoco creo que sea la ciudadanía que no hace caso a las medidas, que sea gente deshonesta. ¿Cuántas de esas viven porque perdieron su empleo de trabajadoras o trabajadoras ambulantes? No me imagino que hay una voluntad de querer romper una cuarentena cuando de alguna u otra manera tienen que llevar alimentos a su casa. Bien lo decía Montserrat, hoy día se libera el IFE para gran parte de la población, un IFE con mayor condiciones, el universal. Sin embargo, recién llega hoy. ¿Qué pasó durante estas últimas 2-3 semanas? Es decir, vemos que la gente no está creyendo cuando el gobierno dice vamos a tomar esta medida. No cree que una cuarentena pueda resultar efectiva. Lo que pasa es que ahora no están diciendo cuarentena. Sí, Karina, lo que pasa es que el gobierno ahora no está decretando cuarentena, al revés, pues está liberando. Entonces la pregunta ¿es el momento para liberar o no? Es que al final, si tú te das cuenta, como la gente no cree en las medidas del gobierno, seguramente no vamos a ver una variación entre desplazamiento de personas en cuarentena y en sin cuarentena. Y eso es por falta de credibilidad en la política pública, y ese es un rol de la autoridad. ¿Qué ocurre con lo que pasó el fin de semana con la variante Delta, que llega a Talca y se traslada sin los cumplimientos? Lo mismo que con el famoso español Aaron Piper, que se estaba desplazando por Pucón. O sea, ahí la gente dice, bueno, las reglas son para uno y no para todos. Las cuarentenas es para uno y no para todos. No tenemos todas las condiciones, no todos tenemos las mismas condiciones. Es decir, acá lo más importante es la recomposición de la confianza en las autoridades sanitarias. Y yo no sé si hoy día el gobierno está preocupado de una recomposición, de dar certeza, de dar seguridad y dar confianza, porque es uno de los elementos más centrales para tomar política pública con legitimidad y que la gente sienta que va sirviendo de algo. Bueno, Gonzalo, la verdad es que estamos en una situación bien compleja porque ha pasado mucho tiempo, ¿no es cierto? La gente está agotada, está cansada, está el factor económico, está el factor psicológico. Estamos en un escenario muy complejo, diputado. Bueno, muy buenos días, Monse, Julio César. Buenos días. Nina, Germán. Bueno, la verdad es que yo no creo que no hay ningún gobierno que vaya a dar certeza, porque vivimos una situación mundial donde hay incerteza y se demuestra a través de muchas conductas del ser humano. El mismo hecho que la gente retire, por ejemplo, la plata de sus pensiones y la lleve a ahorro. No se la gaste, sino que la tenga para ahorro porque la quiere tener cerca. O sea, hay una serie de elementos que han pasado todo este tiempo que uno dice, aquí hay una situación de incerteza que se va a mantener mientras sigan habiendo contagios, mientras sigan habiendo muertes. Ahora, el tema está en que todas las cifras hay que irla mirando con distintos análisis, porque uno podría decir, bueno, el efecto rebaño, por ejemplo, siendo que Chile es una población bastante más joven que la europea, por lo cual el efecto rebaño puede demorarse más. En Magallanes, por ejemplo, que está el 80 y tanto % ya con las 2 dosis, ha disminuido en forma, o sea, el efecto rebaño se empezó a producir de alguna manera. Podríamos decir que en esa región ya el efecto rebaño empezó. Claro, a nivel país hay un 60 y tanto %. Entonces, a lo que voy es que tener una cuarentena hoy día prolongada es algo que no podemos sostenerlo. No podemos sostenerlo por varias razones, por sanidad, por todo el problema de enfermedades mentales, por el tema laboral, por muchos elementos que ha tocado esta pandemia. Entonces, uno cuando habla de cuarentena, bueno, tienen que ser cuarentenas menores. Para eso se aprobó igual el estado de excepción constitucional, para que el gobierno siga con esta
esta herramienta hasta septiembre. Pero por otro lado también tenemos que ir recuperando la vida de manera cuidadosa, manteniendo quizás algunas pandemias o algunas cuarentenas que puedan surgir en el futuro y controlando obviamente las variantes que puedan aparecer, abriéndonos quizá una tercera dosis si es necesaria. Hoy día ya hay estudios que en España y en otros países donde han visto que perfectamente se pueden combinar las vacunas, y también confiar que todo lo que se predice es que a fines de julio, principio de agosto, ya debiese el efecto rebaño empezarse a producir en el país. Es el escenario de alguna manera que tenemos que surfear acá. ¿Diputado? Decir que hay una sola solución o decir que este es el camino, creo que no ha sido nunca la tónica en todo este tiempo que hemos vivido. Diputado, ¿usted está de acuerdo con haber desconfinado o estar desconfinando a la mayoría de la región metropolitana en este minuto, o quizás había que esperar un poco más tiempo? Que las cifras se afirmaran en esta tendencia a disminuir un poco los casos activos principalmente. Bueno, esto es una decisión técnica que se toma, pero ha sido la autoridad siempre ha sido bien cuidadosa, aunque hay equivocaciones, porque esto son variables que uno no maneja al 100%, pero creo que la apertura que se ha ido dando, sobre todo en Santiago, responde obviamente a una baja de cifra y también a efectos que se empiezan a producir, como les ponía el caso de Magallanes. Yo creo que, por ejemplo, creo que el tema de motivar a la vacunación, porque claramente esto se va a producir a medida que estén las dos dosis en más del 80% de la población, creo que hay que tomar medidas de incentivo. En otros países, claro, empezaron a regalar cerveza o a regalar distintas cosas porque alguien se vacune. Quizás tengamos que limitar el acceso a ciertos lugares a las personas que no tengan las dos dosis. Por ejemplo, que no pueden echar un restaurante las personas que no tienen las dos dosis. Y ahí tenemos a fiscalizadores que no son las policías, sino que los fiscalizadores son los mismos dueños que no quieren que les cierren el local o que les pasen una multa millonaria, por lo cual ellos se garantizan que el servicio está solamente a aquellas personas que están con las dos dosis. Creo que hay que empezar a funcionar en la lógica de que uno tiene más beneficio en la medida que está con las dos dosis, sí. Y de esa manera se puede provocar el efecto. Solo un tema, las cuarentenas no son una decisión técnica. Las cuarentenas sabemos que son una decisión política, es decir, la toma el presidente con todos los variantes en la mesa. Entonces, en ese sentido, por eso uno pregunta tanto si la autoridad se adelantó o no se adelantó, son decisiones políticas. 10:30, volvemos de inmediato. ¿Que tengo que ir a la pausa? Sí, lo que pasa es que quería, antes de ir a la pausa, tengo una discrepancia con el diputado, porque no es lo mismo incerteza que desconfianza. Lógico que ningún gobierno ha manejado esto con certeza, pero tiene que lograr que la ciudadanía confíe en él. Y eso es clave, porque usted es un líder, un diputado. En los liderazgos, que la ciudadanía tenga confianza es clave. Yo creo que ese es un punto que podíamos tocar ahora, en virtud de muchas medidas. Son las 10:30. Con el político, Karen Oliva está con nosotros, también Gonzalo Fuenzalida, el alcalde de Puente Alto, Germán Codina, y estábamos hablando justamente del tema de las cuarentenas, si era momento o no era momento de levantarlas. Hoy día comienza el pago del IFE universal y estamos ahí entonces con el titular de 3,8 millones de habitantes de la región metropolitana que dejan la cuarentena. ¿No era que había un anuncio del paso a paso? Se lo preguntamos al alcalde Codina también, a que son quizás los que están más cerca de esto. ¿No era que había un anuncio de la autoridad sanitaria de que lo que implicaba el paso a paso, las prioridades, que quizás no habrían los restaurantes o habrían otra cosa, se privilegiaban los colegios, pero ¿por qué no hubo anuncio, que fue una petición del Colegio Médico, por qué no hubo un anuncio de las variaciones internas que tenía cada una de las fases? ¿Qué sabe usted, alcalde? Está muteado. Perdón. Ya. Ahí sí. Primero, Monse, déjame hacer una precisión, porque en la conversación del anterior, antes de la pausa, yo había hablado que de cierta manera en nuestro país, una vez más, la gente trabajadora, honesta, se lleva el peso de algunas decisiones, y Karina había hecho un contrapunto como que si se hubiera dicho que la gente ambulante fueran deshonestos. Yo no he dicho absolutamente nada de eso. De hecho, tenemos muchas personas que tienen permisos para poder vender en forma ambulante y de alguna manera sé que también son trabajadores honestos y que quieren sacar adelante a la familia. Así que hago ese paréntesis, ¿verdad?, como una suerte de derecho a réplica.
Y con relación al paso a paso, creo que todo Chile está esperando el resultado de esa reunión que fue una escucha activa, entiendo que lo denominaron así, por parte del Ministerio de Salud hace un par de fines de semana atrás, porque de verdad que el plan necesita, desde mi punto de vista, modificaciones importantes. Yo siempre he hablado incluso de la necesidad de reordenar el uso del transporte público. Es una carga muy grande para la periferia de Santiago, esto de tener que movilizarse, y ahora también hay una presión grande por parte del Ministerio de Educación de tener retorno a clases presenciales, y obviamente eso va a generar que también muchos niños, niñas y adolescentes terminen usando el transporte público en caso que el Ministerio logre finalmente implementar el retorno a clases presenciales, y no podemos hacer que se sature el transporte público en el mismo horario, con trabajadores, ya también con niños, que creo que evidentemente hay una brecha educacional que se está abriendo gigante, pero no estoy tan seguro de que los apoderados vayan a mandar a los niños a los colegios. Yo lo que he percibido es al revés. Todavía mucho miedo, incertidumbre, y creo que la llegada de la Delta va a complejizar el retorno a clases presenciales. Entonces creo que hay una apuesta que tiene que hacer el Ministerio de Educación fundamental, y es brindarle acceso universal a todos los hogares de nuestro país que tengan un estudiante a acceso a internet, y además el tablet o el computador necesario para que se puedan conectar, porque probablemente vamos a tener que convivir con esta situación más meses todavía. Sí, porque acá hay un tema también. Lo que pasa es que lo que había pedido el Colegio Médico era al revés. Era que la fase 2 tuviera más restricciones, porque el cambio de fase 1 de cuarentena a fase 2 es demasiado. Entonces, que la fase 2 tuviera un poco más de restricciones para que no se soltara todo justamente en el primer paso después de la cuarentena. Y eso era lo que pedía el Colegio Médico. Por ejemplo, lo que pedía el Colegio Médico, que se restringiera el tema de los restaurantes o de los malls. Y ese es el anuncio, y para privilegiar, por ejemplo, la educación. Entonces, perfecto, yo digo, estoy poniendo sobre la mesa el tema del Colegio Médico, que decía, no hagamos una liberación tan drástica desde la fase 1 a la fase 2, para que no todo el mundo se agolpe en el comercio, etcétera, sino que tenga mayores condicionantes en la fase 2. Y se dijo que iba a haber un anuncio, no sé si para liberar más o para restringir más la fase 2, pero no hubo. Mira, solo también tratando de encauzar por lo menos las preocupaciones nuestras. Nosotros aquí, cuando nos juntamos con los profesores, con apoderados, con también algunos estudiantes y conversamos, nos parece insólito, contraproducente, contradictorio, ponle el calificativo que tú quieras, a que como sociedad estemos dispuestos a hacer un tremendo esfuerzo por primero abrir y liberar el mall antes que preocuparnos de brindarle las condiciones a los colegios para que los colegios tengan... aquí hay una suerte de línea de crédito del sistema de salud. Cuando tú tienes saturado el sistema de salud y tú dices, bueno, vamos a permitir ahora que lo recargue gente que se pueda contagiar yendo al mall, ¿ya?, es porque no estás priorizando la educación, por ejemplo. ¿Ya? O sea, en algún minuto tienes que decir qué es lo que priorizo en nuestro país. ¿En dónde voy a poner el acento? Y ahí creo que el plan paso a paso tiene que tener modificaciones importantes. Yo no estoy de acuerdo con que se abra el mall, claro, cuando es un riesgo enorme. Estamos de acuerdo, no es que no estemos de acuerdo. Delta, claro. ¿Ya? Y resulta que a los niños los sigues teniendo encerrados, claro, y por ejemplo el horario de deporte lo restringes a 3 o 4 horas de la mañana, cuando hace tanto frío, obligas a la gente a salir con este frío a hacer algo de deporte, además de los desgarros que se te puedan producir. Obviamente puedes tener temas después respiratorios. Entonces lo que habría que hacer es tratar de no saturar los espacios donde la gente va a hacer deporte, como el Parque Metropolitano, el Pueblito de las Vizcachas en Puente Alto, y otros lugares, ¿me entiendes? O sea, en el fondo debieras de dejar que el uso sea racional durante todas las horas del día. Si a ti te conviene salir cuando ya hay más solcito a las 2 de la tarde, pero estás haciéndolo de manera apropiada, ¿por qué te lo voy a restringir o por qué te voy a sancionar por haber salido después de las 10 de la mañana? Karina. Sí, mira, que yo quiero volver al punto de la confianza o de la desconfianza que hoy día vive la mayor parte de la ciudadanía. O sea, la ciudadanía confía más, por ejemplo, en las indicaciones que entrega el Colegio Médico respecto a cómo se aborda el paso a paso. Es decir, está súper pendiente cuando el Colegio Médico dice vamos a entrar a una fase más crítica o más aguda, o está planteando lo que es estas modificaciones que solicita, o más bien recomienda
respecto al paso a paso, pero ¿cómo lo evaluamos? ¿Cómo tomamos la decisión? Y ahí es como uno piensa, uno espera que el gobierno tome las medidas en función de las prioridades de la ciudadanía y no de otras prioridades. O sea, podemos partir con lo que dice sobre el MOL, pero cuando hablamos de, por ejemplo, de que la semana pasada se aprueba la renovación del estado de excepción, no se retoma porque la gente crea que le gusta vivir en el estado de excepción. Parte de los parlamentarios, sobre todo, por ejemplo, de la oposición y Frente Amplio, se aprueba básicamente porque es la única fórmula de tener y mantener el postnatal de emergencia, que tienen muchas mujeres hoy día con niños sobre el año para mantenerse en esta situación y no tener que volver a trabajar y no tener con quién dejar a niños y niñas adolescentes, a los menores, porque las salas cunas están cerradas. El IFE universal llega prácticamente un año tarde de lo que se requería para mantener que tuviera el efecto que tiene. También la incertidumbre y la poca confianza en recuperar los empleos, levantándose el estado de excepción sin tener las medidas de apoyo, o incluso las situaciones que ya vemos respecto a la escolaridad. Es decir, todas las medidas que la gente va viendo por parte del gobierno tienen otras iniciativas, no están en prioridad cómo mejoramos condiciones directas, sino cómo de a poco se van dando condiciones de mejor calidad de vida. Y cuando hablamos, por ejemplo, del MOL, ¿qué tiene que ver eso? O que se mantenga de manera en paso 2, en la fase 2, la salida hacia los restaurantes. Es porque en nuestro país la gente que tiene recursos directos los gasta inmediatamente, es decir, es un crecimiento en base al consumo. Y cuando hay consumo, no se da en el establecimiento educacional, se da en el mall, se da en el restaurante. Es decir, también hay una perspectiva estructural de cómo generamos condiciones económicas. Y eso es parte del desafío que tiene el gobierno y es parte del desafío de lo que venga en adelante en nuestro país. Que nuestra composición y fortaleza económica no esté radicada exclusivamente en el consumo de los sectores más populares que no tienen capacidad de propensión al ahorro, sino que la tienen directamente al consumo. Porque la gente, el 10% sí, un porcentaje lo destina a ahorro, pero mayoritariamente la gente la gasta para pagar, para comer, para vestir. Y es ahí donde tenemos que, evidentemente, forzar una nueva mirada de cómo se reconstruye Chile post pandemia y después de la situación política que ha vivido los últimos 3 años. Diputado Fuenzalía. Bueno, yo creo que hay un sociólogo alemán, Juan José Linz, que decía que las personas le tienen confianza a los gobiernos o a las autoridades porque se producen dos cosas. Esas autoridades son eficaces y efectivas. O sea, eficaces porque logran solucionar los problemas y efectivas logran imponer su voluntad. Bueno, yo no conozco a ninguna autoridad en esta pandemia que haya sido eficaz, porque finalmente no ha habido una solución para un problema. O sea, hay un problema grande donde hay múltiples soluciones, resguardos, encierros, cuarentena, autocuidado, vacuna. O sea, son múltiples las soluciones que uno puede dar para finalmente lograr solucionar un gran problema. O sea, por eso cuando uno dice es que la gente no cree en la autoridad, no, yo creo que esto es un tema un poquito más amplio, que finalmente nadie, ninguna autoridad en el mundo, no hay ninguna, no conozco ningún gobierno, nadie, que hoy día todo el mundo lo esté aplaudiendo. O sea, todos han sido cuestionados, la gente ha perdido la confianza. No creo que la gente crea más en el colegio médico. El colegio médico es una opinión que justamente llegó tarde con plantear un encierro cuando eso era algo que se debatía el año pasado. Hoy día la lógica no es el encierro, es un encierro controlado. Para allá tenemos que girar. Y yo creo, sinceramente, que este paso a paso que se debió haber anunciado el día sábado, yo también me sorprendí que no se haya anunciado, va en la lógica que en la fase 2 hayan aperturas en ciertos lugares o espacios que son obviamente considerados estratégicos, como el caso de la educación particular subvencionada, en el caso del acceso a ciertas zonas de comercio, jardines infantiles. Pero debiera ser la educación municipal también, no son la particular subvencionada. Ahí los niños más desatendidos de Chile están ahí. Están en transición, ya no toda es municipal. Entonces, por eso, hay variantes. Me refiero a la, bueno, pongámosle el nombre pública para no ser tan técnico. Sí, porque la particular subvencionada no es la pública. Sí, también. Hay los municipios que han ido soltando en el proceso, sí. Pero no importa si esto es técnico. Pero lo que te quiero decir es lo público y lo privado. Lo importante es que hoy día eso esté abierto y que los padres tomen la decisión. Obviamente que Germán decía la conectividad.
Bueno, eso es un problemita que ha aparecido justamente pero, con diputado, con disculpe que usted porque está... vemos que no hay conectividad. Pero entonces, usted está de acuerdo... Diputado, ¿usted está de acuerdo cómo lo ha hecho el gobierno, su gobierno, en cuanto justamente a la educación y al transporte público? Respecto a la educación, ¿a qué te refieres la educación en esa parte? A cómo ha manejado, a cómo ha priorizado o no la educación por sobre, por ejemplo, los malls, o cómo ha manejado justamente qué política ha implementado o si ha privilegiado o no la vuelta de los niños a clase por sobre otras cosas, y cómo se ha justamente puesto el gobierno frente al tema del transporte público, porque si es que acá están los alcaldes pidiendo hace un año que se haga algo respecto al transporte público, diferir horarios de entrada a los trabajos, tomar alguna iniciativa al respecto. Bueno, yo que estoy de acuerdo contigo en el tema del transporte y en el tema de la educación. Ahora, creo que debería sido, cuando hablamos de que sea eficaz y efectivo, bueno, la palabra efectivo es que sea capaz de imponer una voluntad. Y eso también yo creo que ha sido totalmente, muchas veces, inequívoco, o sea, equívoco el gobierno en el sentido de no ha llevado adelante lo que realmente ellos creen. Yo creo que en el tema de educación debió hace mucho tiempo abrirse y que finalmente sea voluntario y que los padres decidan si envían o no al hijo y que tengan siempre la herramienta de poderse hacerlo telemático, o sea, sea una lógica híbrida. Y en el transporte estoy totalmente de acuerdo contigo que debió o se deben implementar muchas más alternativas y flexibilidades. Y yo creo que en eso también ha habido poca decisión. Y eso es también parte de la eficacia que tiene la autoridad. Claro, es que uno leyendo, disculpa, uno leyendo más o menos el organigrama de lo que ha pasado en los últimos 6-7 meses, no es que el gobierno no quiera hacerlo, es que siempre se ha encontrado con situaciones sanitarias que se lo han impedido. Entonces no hay match entre lo que quiere hacer con la realidad sanitaria que tiene. Entonces, quiere entrar a clase, pero tiene que poner cuarentena. Quiere entrar a clase, pero no hay camas UCI. Entonces, las pediatrías están llenas. Entonces, no se logra hacer un match entre lo que se desea, porque hay muchas cosas que los chilenos deseamos profundamente, como entrar a clase, que los niños entren a clase, como tener más libertades, como que ya no hayan cuarentena. Pero esto se contrapone con la realidad sanitaria que vive el país en la urgencia. Entonces, no es una cuestión de que quiera o no quiera, o que le ponga más empeño, más hombro o más voluntad, sino que se encuentra con una realidad sanitaria que al fomentar eso sería irresponsable hacerlo. Porque si uno va viendo con los meses cómo pasa, porque hay como un diagnóstico equivocado, ¿me entiendes? Es como que el presidente y el ministro dijeron que el 30, o sea, no sé qué día hoy. 29, o sea, mañana hay inmunidad de rebaño en Chile, dijeron. Entonces hay un diagnóstico, hay una comunicación que no hace match con la realidad, entonces no se logra concretar. Pero Julio, tú dices que no es responsable sanitariamente, pero es más irresponsable aún que el transporte público funcione como está funcionando. Pero ese es el tema. Entonces, más allá de eso, no, es decir, para terminar, ¿cuánto espacio tenía el gobierno para durante todo este año de verdad haber convocado al Ministerio del Trabajo, al Ministerio del Transporte, al Ministerio de Educación? Hagamos un sistema nacional de transporte diferido. Monse, déjame responderte, porque cuando nosotros le planteamos esto el año pasado y a principio de año, la autoridad ¿qué nos dijo? ¿Cuál es el diagnóstico? No hay ninguna evidencia que en el transporte público se contagie la gente. Entonces, ese es mi punto. No hace match el diagnóstico. Y si el diagnóstico está malo, no hay solución posible, porque si tú le dices al intendente, lo tuvimos aquí, salió por tantos lados, fue trending topic. Intendente, ¿cómo sabe usted que la gente ya estaba saliendo, ya salía lo de los aerosoles, ¿te acuerdas? Ya estaba lo de los aerosoles. Que el contagio ya no era por gotículas, sino que era por aerosoles. Se lo plantea y él dice, mire, no hay ninguna evidencia que la gente en el transporte público, después descubrimos que las mascarillas eran más malas. O sea, lo que quiero decir yo es que hay un problema finalmente en el diagnóstico. El ministro dice, para las elecciones vamos a llegar con 3.000 casos. Bueno, no 1.800, pero 3.000, llegamos como con 8.000. O sea, algo pasa en la mitad del cuento que no logramos tener la película clara para tomar decisiones
confiables para más adelante. Karina está pidiendo la palabra. Karina, y después... Sí. Mira, es que yo creo que ahí hay un fenómeno que es importante hacernos cargo como país, que son el conflicto estructural para enfrentar una situación como esta. Cuando hablamos de educación y se dice que las familias opten por presencial o virtual, por este famoso sistema híbrido, creo que uno de los elementos más importantes es decir que el Ministerio de Educación tiene el deber, la responsabilidad tanto constitucional como por la Convención de Niños y Niñas Adolescentes de garantizar el derecho a la educación. Cuando tenemos 700.000 hogares hoy día en el país que están en situación de campamento, donde la mayoría de esas personas que con niños y niñas adolescentes en proceso educativo, más todos los indicadores de hacinamiento que tenemos, tú te das cuenta que el sistema híbrido puede funcionar, pero si las determinantes sociales que vive el hogar pueden desarrollarlas. ¿Por qué es tan importante para muchos sectores volver a clases presenciales? Por el tema alimentario, por el tema de tener las herramientas. O sea, un hogar que vive en hacinamiento, ¿cómo pueden tener clases 4 niños de manera simultánea, sin internet, sin herramienta digital, y el Ministerio de Salud todavía no les garantiza que puedan ejercer su derecho a educación? Bueno, ahí hay un problema estructural. Pero al mismo tiempo, cuando se da la cifra que sale hoy día sobre las 700.000 familias en situación de campamento, uno mira hace un siglo atrás, en los Países Bajos, se cambia la lógica habitacional por la gran crisis que tiene, no porque sí, la cambia después de una situación de pandemia por cólera que tiene un impacto en la comunidad. ¿Y qué pasa? El gobierno en ese caso toma la decisión de mejorar las condiciones habitacionales porque el hacinamiento mantiene las condiciones de pandemia o de infección o de contagio. Es decir, el problema para revertir la situación es que el gobierno toma decisiones en función de una expectativa de un país que no existe. De un país que, como si no hubiese hacinamiento, como si el problema del trabajo no se estuviera viviendo, como si la situación educacional no se viviera de la forma que hoy día se vive. Es decir, tenemos, con todo lo que nos duela, hacernos cargo que nuestro país está completamente fracturado y herido, Karina, por esta situación. Karina, y ahí hay que tomar decisiones más bien estructurales. Germán, nos queda un minutito. Sí, mira, solo decirte una cosa que a mí me extraña profundamente cuando se habla de que no hay evidencia del tema del transporte público, cuando tú tienes prohibido que haya reuniones de más de 10 personas en un salón, donde muchas veces hay más metros cúbicos de aire que los que hay en un vagón de metro, ya en comparación con la cantidad de personas que viajan. Es decir, ahí el problema es que algunos no entienden que entre la Plaza de Puente Alto y el metro Tobalaba son 40 minutos de desplazamiento. Entonces, te dicen que la variante Delta se puede transmitir en 10 segundos. O sea, ¿a qué voy? Está claro que no necesitas un estudio universitario ni de la Universidad de Chile ni de Harvard. Pero Germán, esa es la tesis del gobierno, que las condiciones son peligrosas. Germán, esa es la tesis del gobierno, no nuestra. La ministra, aquí le leo un titular. Yo me estoy refiriendo a ti, disculpa. Yo estaba buscando los titulares, Germán. Ministra Hunt asegura que los eventos sociales y familiares tienen niveles de riesgo más altos de contagio del COVID-19 que el transporte público. Y en esa han muerto, han muerto con las botas puestas, digamos. En beneficio del alcalde, él está pidiendo horarios diferidos del transporte público desde hace más de un año. Oye, que no haya una foto que te muestre esto, que no haya una evidencia, no significa que no se esté produciendo. Y lo otro importante es que es cierto que tenemos condiciones de hacinamiento brutales. Lamentablemente muchas veces toca que hay niños que, aunque tengan el computador y tengan la conexión de internet, no tienen una salita apropiada para poder estudiar cuando toda la familia está encima. Entonces, hay que ver cómo mejorar el proceso, cómo darle todas las herramientas. Hoy día los colegios, para que ustedes sepan, por ahí está dando vuelta un documento que es Confía en tu escuela. Solamente el 20% de los colegios municipales pudieron postular a tener financiamiento para mejorar las condiciones
para poder recibir los niños de manera presencial. Es decir, el restante 80%, el Ministerio de Educación no les colaboró con recursos para poder acondicionar los colegios. A eso súmale, por ejemplo, que evidentemente cuando se retorna a clases presenciales no debieras de retornar con todos los niños de una. Debieras de hacer, por ejemplo, que un día vayan 10 niños o 5, etcétera, etcétera. Entonces tienes que hacer que el profesor pueda también de manera telemática llevar la educación al hogar de quienes no están. Y eso hoy día, las salas, si vas a las salas de los colegios, te vas a dar cuenta que no tienen cómo transmitir ni cómo recepcionar preguntas de los niños que están en el hogar. Por lo tanto, tienes una serie de problemas para hoy día tener un retorno apropiado y brindarle a los niños que se quedan en la casa y a los que están la misma educación. Bueno, Gonzalo. ¿Qué cosa? Gonzalo, tiene 30 segunditos, un minutito y nos vamos, tenemos que ir a comerciales. No, solo saludar, no, oye, despedirme. Oye, no, pero yo creo que, claro, lo que dice Germán es así. O sea, tiene que ser híbrido de todas maneras, pero nos pone un gran desafío, que yo hace rato lo vengo diciendo, y es que esta pandemia también dejó en claro el acceso a la información, que es la conectividad. Hoy día, para mí es un derecho social. O sea, las personas que no tienen conectividad están no solamente respecto a la educación, respecto al trabajo, respecto a la descentralización de todo. O sea, la conectividad, ya sea internet o otra tecnología futura, lo mismo, no quiero ponerle nombre, pero la conectividad es acceso a la información. Y mientras hoy día no tengamos acceso a esa información en todo Chile, en todos los lugares, sin que se caiga la conexión o sin que no pueda entrar un niño en determinado lugar, la verdad es que es bastante difícil poder llegar a ese modelo perfecto en que algunos puedan estar presencial y otros puedan estar muy bien conectados desde otro lugar. Tenemos que ir al corte. Muchas gracias a los tres. Muchas gracias por estar. Le agradecemos. Chao, chao.